Hace 15 días estábamos hablando aquí mismo del Evangelio. Leía el texto de Romanos 1:16 que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Note la expresión de Pablo: al judío primeramente y también al griego. Y le recuerdo un poquito para que nos encaucemos de nuevo que el Evangelio tiene 3 etapas. No es que sean 3 evangelios, sino 3 etapas distintas en diferentes tiempos y para diferentes pueblos. Primera etapa: Juan el Bautista, Jesús de Nazaret y los apóstoles presentaron al pueblo la primera etapa que se llamó el Evangelio del Reino de los Cielos. Como usted recordará, Juan el Bautista fue el primero que utilizó la palabra Reino de los Cielos. Jesús, al comenzar su ministerio, también dijo, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de los Cielos, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el Reino de los Cielos ha llegado. Así que arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús mandó a los 12 apóstoles en Mateo 10 a cumplir la misma misión. Y les dice: por caminos de gentiles no vayáis, ni en ciudad de samaritanos entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es la que se llama la Comisión Nacional. Cuando Juan el Bautista, Jesús de Nazaret y los apóstoles, los 3 años y medio del ministerio de Jesús en la tierra, fue un ministerio dedicado exclusivamente a Israel. Esa primera parte de Juan el Bautista a la cruz, Jesús se dedicó a Israel. ¿Por qué? Porque ellos eran los dueños de las promesas y de los pactos. Jesús vino primero a su nación. San Juan capítulo 1 verso 11 dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. En el capítulo 10 de San Juan, Jesús, hablando con su pueblo, con su nación, los judíos, al sentir el rechazo de parte de ellos, les dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas debo llamar, tendrán un rebaño y un pastor. Esas otras ovejas de las que Jesús habló en Juan 10:16 son los gentiles. Entonces Jesús vino primero a Israel a ofrecerles el reino de los cielos. El reino de los cielos, según la Biblia, es terrenal, es político, es medianero y es exclusivo para Israel. Al reino de los cielos, Jesús vino a ofrecerle a Israel el reino de los cielos en el cumplimiento de los pactos, entre ellos el pacto davídico. Porque el pacto davídico consiste en que Israel tendrá un rey, un reino, un trono, una tierra y una nación. Los judíos, a quienes Jesús vino a ofrecerles el reino de los cielos, no lo creyeron. ¿Por qué? Porque no hay reino sin rey. Si ellos no recibieron al rey, entonces no hay reino. Y recuerden que ellos frente al trono de Pilato dijeron: nosotros no aceptamos a Jesús como rey, pues no tenemos rey sino a César. Ellos frente al trono de Pilato le pidieron a Pilato que crucificaran a Jesús. Pilato le dice: ¿a vuestro rey he de crucificar? Ellos dijeron: no, señor, él no es el rey de nosotros. Entonces, como Israel rechazó el rey, entonces con ellos estaban rechazando lo demás, porque no puede haber reino sin rey. Yo no entiendo por qué hay unas religiones por ahí que hablan del reino, a las 7 de la mañana están de puerta a puerta, hablando de un reino, rechazando al rey. Jesús es el rey, y si usted rechaza al rey, no puede haber reino.
Eso fue lo que los judíos hicieron. Rechazaron al rey y no había reino. El reino de los cielos, hermanos y amigos, fue pospuesto. Porque antes de Jesús ir a la cruz, Jesús le dictó sentencia al pueblo de Israel, los rechazó y les dijo lo que les iba a pasar. Les dijo, ustedes los judíos van a ser heridos, vuestra ciudad va a ser hollada por los gentiles, ustedes van a ser llevados a todas las naciones del mundo. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, la segunda parte del Evangelio lo llama, la Escritura lo llama el Evangelio de la Gracia. De Juan el Bautista a la cruz se llamó el Evangelio del Reino de los Cielos, que era el ofrecimiento del reino a Israel. Ese reino es davídico, es mesiánico, es medianero y es terrenal y era exclusivo para Israel. Después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, ya el Evangelio se llama el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia. ¿Por qué? Porque ya ese Evangelio, ya esa comisión después de la resurrección, ya no fue exclusiva de Israel, sino que ya era para todas las naciones del mundo. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Fue lo que Jesús dijo después de la resurrección. Eso no lo dijo antes de la cruz, lo dijo después de la resurrección. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Les dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Y les dijo, San Lucas 24, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que resucitase de los muertos, y que se predicase el Evangelio, el arrepentimiento a todas las naciones del mundo, comenzando desde Jerusalén. En Hechos 1:8 Jesús le dijo a los discípulos que todavía estaban centrados en su propia religión judía. Le preguntaron a Jesús, minutos u horas antes de irse al cielo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estaban pensando solo en el reino de Israel. Jesús les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la comisión universal, donde Dios extiende después de la resurrección el Evangelio de la Gracia para todo el mundo. El apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, capítulo 2, verso 39, dice, porque para vosotros, hablando de los judíos, es la promesa para vuestros hijos, los judíos, para los que están lejos, judíos en la dispersión, pero agrega la cuarta, para todos aquellos a cuantos el Señor llamare. Es decir, le predica el Evangelio de la gracia a los judíos en el día de Pentecostés, pero el apóstol extiende esa promesa a todas las naciones del mundo. Recuerden que Pedro tenía las llaves del reino. Las llaves del reino no es arrepentimiento, bautismo y Espíritu Santo. Las llaves del reino, las llaves que abren el reino de Dios, es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Sin eso, amigos y hermanos, sin la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, no hay arrepentimiento, no hay bautismo, no hay Espíritu Santo. Porque el secreto de la redención, el poder de la redención, está en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo.
Entonces, cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, que lo hizo en Samaria y que lo hizo en Cesarea, utilizó las llaves del reino. ¿Por qué? Tanto en el Pentecostés, como en Hechos 3, como en Hechos 4, como en Hechos 8, como en Hechos 10, el apóstol Pedro, como Pablo y Juan, el mensaje que utilizaron fue la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Amigo, es que sí, o es así. Sin eso no hay redención. Pero déjeme decirle que el sello primario de la redención es la resurrección. Si Cristo no resucita, hubiera pasado como uno de los mártires que mueren crucificados según las leyes romanas. Pero la resurrección de Jesucristo es lo que le dio el sello a la salvación. Si Cristo está vivo, hay salvación. Si Cristo resucitó, hay redención, hay salvación, hay perdón, hay reconciliación, hay justificación, hay propiciación, hay, mejor dicho, perdón, adopción, santificación, glorificación. Entonces, mire los prejuicios que tenían los apóstoles. Si usted va al capítulo 10 de los Hechos, encontramos que Pedro, cuando le fue ordenado ir a los gentiles, porque los judíos hasta ese momento, 12 o 15 años después del Pentecostés, pensaron que la salvación como la ley, porque la ley fue exclusiva de los judíos, y pensaron que la salvación, que la redención hecha por Jesús en la cruz, era de ellos exclusivamente. Y Pedro y los apóstoles se encerraron en predicar, y dice la Biblia que solo predicaban a los judíos, iban a las sinagogas a predicar a los judíos, pero los gentiles se desentendieron del tema. En el capítulo 10 de los Hechos, Dios tiene que hablarle a Pedro de muchas maneras. Pedro estaba orando. La Biblia dice que le fue bajado un lienzo del cielo, atado por las 4 puntas. Por 3 veces bajó ese lienzo, donde habían animales limpios e inmundos. 3 veces Pedro dice, no, Señor. La voz del cielo decía, Pedro, levántate, mata y come. Pedro dijo, no, Señor, porque nada común e inmundo entró jamás en mi vientre. La voz le decía, Pedro, no llames común o inmundo lo que yo ya limpié. Él se negó. ¿Ir a los gentiles? No, imposible. No puedo ensuciarme con los gentiles. Pedro no había entendido. Entonces, mientras tanto luchaba Pedro con el éxtasis que vio, Cornelio estaba recibiendo en Cesarea una visión de un ángel que le ordenaba enviar mensajeros a Jope para que hicieran venir a Pedro, porque Pedro tenía un mensaje para él, en el cual sería salvo él y su casa. Entonces, Cornelio envió sus mensajeros y Dios tuvo que decirle, le insistió Pedro, a la puerta de tu casa han llegado los mensajeros de Cesarea. No dudes en ir con él, porque yo los he mandado. Cuando llegaron, Pedro ya sabía que Dios le había hablado 4 veces que fuera a los gentiles. Bueno, dice la Biblia que Pedro tomó otros 6 hermanos de la circuncisión, o sea, judíos, como quien dice, yo no voy solo. Porque los prejuicios judíos eran bravos, eran ortodoxos y creían que la salvación era solo para ellos. Pero amigos y hermanos, el evangelio de la gracia alcanza para todos, para toda la raza humana. Entonces Pedro fue con los mensajeros de Cornelio. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, note usted el saludo de Pedro. Cuando entra, Cornelio reverentemente se postra de rodillas. Pedro lo levanta y le dice, no, Señor, no se arrodille, porque yo también soy un hombre. Y le dice Pedro a los gentiles que estaban reunidos en la casa de Cornelio, póngale cuidado, le dice, mire, vosotros sabéis cuán inmundo es para un judío entrar a la casa de un gentil. O sea, el saludo que Pedro le dio a los gentiles fue inmundos.
Pero luego dice Pedro, pero Dios me ha mostrado a mí que a ningún hombre llame común o inmundo. El segundo saludo fue comunes. Y luego le dice, así que vengo para qué me necesitan. ¿Cómo le parece un misionero como Pedro con la llave del reino en el bolsillo? Que las llaves del reino era la predicación de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y le dice, ¿para qué me necesitan? ¿Qué quieren? Cornelio tuvo que explicarle con todas las señales de lo que había visto del ángel, en fin. Y Pedro, atónito, entonces dice, ahora entiendo. ¿Cómo le parece? Un misionero como Pedro, de que la iglesia tenía 12 o 15 años de ser establecida, y dice, ahora entiendo. Esos 15 años atrás no había entendido. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Qué bonita esa expresión. Qué bonito eso. Entonces Pedro allí en la casa de Cornelio, Dios le enseñó dos cosas. Primero, que Dios no hace acepción de personas. Segundo, que Dios es Señor de todos. Porque eso es lo que le dijo en la casa de Cornelio. No hace acepción de personas y que Él es Señor de todos. Comenzó Pedro el discurso, pero fue un discurso sesgado, porque a pesar de todo lo que Dios le había mostrado, él dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. ¿Cómo le parece? Vuelve a sesgar su mensaje dedicándole solo a Israel. Dios envió mensaje a los hijos de Israel a través de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios con señales y milagros, etcétera, 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 etcétera. Anduvo haciendo bienes, sanando a los quebrantados de corazón, echando fuera demonios. En fin, a este mataron, crucificaron en una cruz. A este Dios resucitó de los muertos e hizo que se apareciese no a todos, sino a nosotros que comimos y bebimos con él después de la resurrección de este. Este es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos, noten la palabra todos, los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cuando Pedro pronunció esa palabra, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles y como diciéndole el Espíritu Santo a Pedro, retírate, cállate que ahora hablo yo. Los gentiles que nunca habían oído hablar de la promesa del Espíritu Santo ni del don de hablar en lenguas, dice, recibieron el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Ahora sí Pedro entendió, diciendo, ¿puede alguno impedir el agua para que estos no sean bautizados? Así, los que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros al principio, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ahí comienza, hermanos y amigos, ahí comienza el Evangelio a los gentiles. Desde ese momento, los gentiles son incluidos en la iglesia del Señor, desde allí. Eso es lo que la Biblia llama la plenitud a los gentiles. ¿Cuándo entró la plenitud a los gentiles? Desde la casa de Cornelio. Note usted en el capítulo 15 de los Hechos, cuando por causa de la conversión de los gentiles hubo que hacer un concilio, una reunión de consistorio extraordinaria. Y cada uno comenzó a testificar, Pedro testificando lo que Dios estaba haciendo con los gentiles, Pablo también testificando lo que Dios, Jacobo también se paró en la asamblea y dijo, con esto, dice nuestro hermano Pedro, ha dicho, oiga eso, ha dicho, ¿cómo? No subraye esta palabra, cómo Dios por primera vez ha visitado a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Oiga eso, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con ello concuerda las palabras del Señor que dice, después de esto,
O sea, después de la conversión de los gentiles, que ahí es donde está el secreto, después de la conversión de los gentiles, volveré a reedificar el tabernáculo de David que está caído, para que todas las naciones invoquen el nombre del Señor. Eso tiene un contexto bien interesante. Entonces, ahí comienza la plenitud a los gentiles. ¿Cuándo termina la plenitud a los gentiles? Han pasado 2000 años, hermanos y amigos, del Evangelio de la Gracia. Antes de la cruz, el Evangelio, para usted entrar al Evangelio del reino de los cielos, que era la promesa del reino, se entraba por ser descendiente de Abraham, o sea, por ser judío. Después de la cruz, se entra al Evangelio de la Gracia por el nuevo nacimiento. Note que Jesús, antes de la cruz, no habló de bautismo, sino que habló de una promesa para el futuro. Después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, toda persona, llámese como se llame, tenga la religión que tenga, si quiere entrar al Evangelio de la Gracia y formar parte de la Iglesia de Cristo, del Nuevo Testamento, que comenzó en el día de Pentecostés y que en el capítulo 10 de los Hechos se incluyó a los gentiles. Si usted quiere pertenecer a este pueblo, tiene que pasar por el proceso del nuevo nacimiento. Eso es lo que llama el Evangelio de la Gracia. Y para usted tener ese proceso, tiene que oír la palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. 2, debe creer la palabra. 3, debe obedecer la palabra. 4, debe aceptar la palabra del Evangelio. 5, debe arrepentirse. 6, debe convertirse. 7, debe bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, hasta ahí se entra, hasta ahí es el proceso del nuevo nacimiento. De ahí en adelante es un proceso de santificación, porque la santificación es un acto progresivo. No se es santo de la noche a la mañana. El Salmo 101, verso 6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviera en el camino de la perfección, éste me servirá. Entonces, el Evangelio, la plenitud del Evangelio a los gentiles, entró desde la casa de Cornelio. Ahí se estableció que los gentiles formaron parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. ¿Cuándo termina la predicación del Evangelio de la Gracia? ¿Y cuándo termina la plenitud a los gentiles? Cuando la iglesia sea arrebatada. Allí termina el proceso del Evangelio de la Gracia, porque el Evangelio de la Gracia es para formar un pueblo de todas las naciones. Y no piense usted que porque estamos bajo el Evangelio de la Gracia, que usted puede pecar y hacer lo que quiere y que ya es salvo. No. La gracia no es un acto de tolerancia ni de alcahuetería. Tito 2, 11, 12 y 13 dice: la gracia de Dios. Note usted, la gracia de Dios. Hay una religión, o algunas, que dicen que porque estamos bajo el Evangelio de la Gracia, que una vez salvo, salvo para siempre, y que puede hacer lo que quiera, emborracharse, ser adúltero, fornicario, lo que quiera. Pero como ya estamos en el Evangelio de la Gracia, que se puede hacer lo que quiera, porque la gracia lo cubre todo. No, la gracia tiene unas condiciones. Mire, Tito 2:11 dice: la gracia de Dios se ha manifestado desde el cielo. Oiga esto, se ha manifestado desde el cielo, enseñándonos que hay que renunciar a toda impiedad mundana, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces la gracia tiene condiciones. No es que usted ya se salvó así, no, la gracia es que Dios le extiende la gracia a todos, pero tiene dos condiciones. 1,
que debe renunciar a toda impiedad mundana. 2, que tiene que creer. San Juan 3:16 dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, mire la condición, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todo aquel que en él cree, oiga eso, todo aquel que en él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en él ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan 5:24 dice, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan 6:33 dice, yo soy el pan vivo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo le resucitaré en el día postrero. Note usted que la condición es creer. San Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Note, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Note la condición, el que cree en mí. San Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. San Juan 10:7, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. San Mateo 7:13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos van por ahí. Dice, porque estrecha es la puerta que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. San Juan capítulo 11, versículo 25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. San Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Con estos textos y muchos otros que hay en la Biblia, les quiero decir a ustedes, amigos y hermanos, que para entrar al Evangelio de la Gracia, tiene que pasar por el proceso del nuevo nacimiento que ya le dije, y como requisito es la fe. Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, que esa es la esperanza bienaventurada que tiene la iglesia, los que forman parte de la iglesia en el universo. Ten en cuenta, los que tienen sana doctrina, los que crean que Jesucristo es Dios manifestado en carne, los que crean que Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra, los que crean que Jesús es el único Dios, el único creador, el único salvador, el único mediador, etcétera, etcétera, etcétera. Los que crean en la doctrina del nombre, porque no se puede entrar en el reino de Dios sin creer en la doctrina del nombre. Jesús habló de eso. El apóstol Juan dice, os he escrito para que sepáis que vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Los que crean en la doctrina de la regeneración, los que crean en la doctrina de la santificación, de la adopción, etcétera, esos forman parte del pueblo de Dios y forman parte del grupo que lleva la sana doctrina. La iglesia será arrebatada, y ahí es donde viene la tercera parte, el evangelio del reino. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando el evangelio de la gracia ya no se predique en la tierra,
cuando el último miembro que formará parte de la iglesia sea arrebatada, viene entonces el proceso de la gran tribulación. En ese proceso de 7 años de gran tribulación, los judíos van a hacer pacto con el anticristo, y durante ese tiempo habrán 144,000 misioneros sellados de los israelitas, según Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14. Esos 144,000 judíos no son gentiles, le van a predicar el evangelio del reino a la nación de Israel y a las naciones del mundo. A Israel le van a predicar el evangelio para recogimiento de ellos, porque Israel tendrá que ser recogido de todas las naciones del mundo para regresar a su tierra, en donde Dios hará pacto con ellos al final de la gran tribulación. Por eso tenga cuidado con Israel. Es mejor orar por ellos, porque ellos tienen una promesa enorme. Tendrán que pasar por el proceso de la gran tribulación, que eso no se lo deseamos a nadie. Y en ese tiempo de 7 años de gran tribulación se va a predicar el evangelio del reino, no para salvación, sino para testimonio a las naciones y también para recogimiento de Israel. Ellos al final de la gran tribulación se van a convertir. Por eso dice Apocalipsis capítulo 14, que habla del evangelio eterno. Ese evangelio no lo va a predicar los gentiles, lo van a predicar los judíos. Entonces, en la gran tribulación, a través de la predicación del evangelio del reino, ese ya no será un proceso de nuevo nacimiento, sino dirigido a Israel. Ellos tendrán que recibir al rey. Al final de la gran tribulación, Israel reconocerá a Jesús como el rey. Zacarías capítulo 14 dice que el Señor vendrá como rey y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, y él se aparecerá a los judíos, se dará a reconocer. Ellos le van a preguntar: las heridas que tienes en tus manos y en tu costado, ¿qué son? Jesús le va a decir a los judíos: con estas heridas fue herido en casa de mis amigos. Ellos reconocerán que fueron los autores de la muerte de Jesús. Dice: lamentarán, llorarán, se compungirán, pero Jesús les dirá: tranquilos, eso estaba determinado así. No se preocupen, yo soy vuestro Señor, vuestro Rey. Dice la Biblia que ellos le dirán: tú eres nuestro Dios, y Dios les dirá: tú eres mi pueblo. Y entonces entrarán los israelitas, después de la predicación del evangelio del reino, entrarán, porque ellos van a tener que creer, al milenio. En el milenio habrá 1000 años de paz, donde se establecerá ahora sí el reino de Dios en la tierra, que es lo que Dios siempre ha querido todo el tiempo. Dios gobernando personalmente en la tierra. Satanás estará atado por 1000 años, y quien va a gobernar aquí en la tierra 1000 años es Dios, y quienes serán sus súbditos en el milenio serán los hijos de Israel. Pero usted, iglesia, no se preocupe, porque nosotros tenemos mejores promesas. La iglesia estará en el cielo a la semejanza